iOS 17 RC ya salió el día de ayer o el día de antier más bien, ya que este video va a ser para subirse el día de mañana. Así que vamos a probarlo en el iPhone XS. Recuerda que iOS 17 lo voy a probar en todos los dispositivos que tengo actualmente. Y cuando salga la versión oficial para todo el mundo, vamos a hacer una prueba de batería. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Para las personas que no sepan, la versión RC o Release Candidate son las versiones finales para las personas que tenemos betas. Entonces vamos a probarlo ahora en el iPhone XS o iPhone XS. Y pues también vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Tengo un 84% condición de batería. Y la última carga al 100% fue hace 10 minutos. Entonces la última carga al 100% fue hace 10 minutos. Vamos entonces ahora sí a probar el rendimiento. Más adelante vamos a ver las pruebas o el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Tenemos 100% de batería. Vamos a empezar con Snapchat. Todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión. Vamos a mirar qué tanto se demoraría o qué tanto tardaría en abrir las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Bien, entonces aquí en YouTube todo bien. Ya bajé un poquito la cámara que no me había fijado que me había quedado muy arriba. Pero de resto todo bastante bien. Vámonos rápidamente con Pinterest. Aquí tengo la sesión abierta, vemos que anda cargando rápido. Les recuerdo que este dispositivo es modelo 2018, cuenta con el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Entonces aquí estamos viendo cómo cargan las publicaciones bastante rápido en Pinterest. El rendimiento de este iPhone todavía sigue siendo bastante bueno, pues bueno, yo considero que sigue siendo bueno. Si tú tienes una opinión contraria, déjamelo saber acá abajo en los comentarios, pero fíjate que no hay nada de lagueo, no hay nada de trabas, ni en las animaciones, y las aplicaciones tampoco tardan mucho tiempo en abrir, como estás viendo aquí. Entonces fíjate que hasta el momento todo bastante rápido. Entonces ahí puedes ver que anda muy rápido. Vámonos ahora con X. Fíjate que ya lo tenemos abierto. El rendimiento del iPhone XS todavía se me hace que es un buen rendimiento. Quizás no es el dispositivo más nuevo ni el mejor, pero de igual forma en cuanto al rendimiento yo no tengo nada de quejas, sinceramente. Vámonos ahora con Speak Test. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos rápidamente con TikTok. En este momento ya está cargando directamente del Wi-Fi. O sea, ya está cargando el contenido en sí como tal. Entonces fíjate que aquí también al momento de cargar las publicaciones, vámonos por acá rápidamente con algún perfil de estos. Vamos a mirar por aquí los videos rápidamente. Para todas las personas que se pregunten, porque siempre tengo la misma pregunta de qué le pasó a la pantalla del iPhone XS. Pues por aquí un golpe y le salió esa mancha. Entonces fíjate que al momento de que estemos viendo por aquí en TikTok el contenido, todo bastante rápido. Sinceramente nada de quejas. Entonces fíjate que todo carga muy bien. En cuanto al rendimiento, cero quejas por el momento. En este momento ya se siente bastante caliente el dispositivo. En este momento ya se siente bastante caliente. Este problema del sobrecalentamiento pues como que no tiene solución hasta el momento, parece ser. Entonces aquí estamos viendo que las animaciones, todo bastante bien. Vámonos rápidamente con Spotify. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a dejarlo por aquí en alguna publicación de estas, porque recuerda que más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Entonces deben de quedar exactamente donde los dejé. Vámonos ahora con eBay. Estas aplicaciones sí ya como que se tardan un poquito más en abrir, ¿no? Vamos a dejarlo también en alguna publicación de estas. Vámonos rápidamente con Mercado Libre. Fíjate que las animaciones las sigue haciendo bien. Entonces aquí también vamos a entrar en alguna publicación de estas. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a dejarlo ahí. En este momento ya está bastante caliente. Esta parte de aquí está bastante caliente. Bien, entonces vamos ya a dejarlo ahí. Vamos a mirar entonces las animaciones como las está haciendo. Hasta el momento vemos que muy bien. Vamos rápidamente otra vez con TikTok. Está cargando rápido. Bien, por aquí. Bien. Hasta el momento todo bien, como puedes ver. Las aplicaciones reaccionan rápido. Ya vamos a ver ahora más adelante que abramos algunos juegos, a ver si de pronto aquí notamos alguna diferencia o algo, pues vamos a ver. Aquí estamos viendo el rendimiento que tenemos. Listo, vámonos ahora con Facebook, rápido, Pinterest. Las animaciones andan muy bien. Y como puedes ver todavía seguimos con el 100% de batería, pero pues recuerda que más adelante vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Las animaciones, todo bien. Vámonos ahora con Temple Run. Y listo, ya lo tenemos abierto.
Vamos otra vez a la pantalla de inicio. Vamos a darle play. Aquí estamos viendo que en cuanto al rendimiento, al menos con estos juegos, pues bastante bien. De igual forma estos juegos no son muy exigentes ni nada de eso, pero pues de igual forma los estamos probando. Simplemente vamos a probar así uno que otro juego, porque si no pues de pronto el video me queda demasiado largo y pues esa tampoco es la idea, ya que normalmente las personas no ven los videos completos. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente carguemos Temple Run 2. En cuanto a rendimiento, sinceramente yo no tengo ninguna queja. Hasta el momento ninguna queja, excepto por ese problema del sobrecalentamiento. Eso sí es bastante molesto, es como un poco incómodo, pero pues qué más se le puede hacer, nada más, ¿no? Entonces vamos a ver con este juego. Vimos que la animación de inicio la hizo bien. Vamos a darle play ahora entonces. Bien, pues con estos juegos sencillitos, sin ningún problema, no, y prácticamente con ningún otro juego, excepto con el juego de CarX. Ese juego ha sido como el único juego que me ha dado problemas. En ese momento ya el teléfono está bastante caliente, está muy caliente, pero de igual forma vemos que nada de trabas hasta el momento. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con Subway Surf. Aquí estamos abriendo las aplicaciones rápido. Ciertamente la gente no utiliza como todas estas aplicaciones al mismo tiempo, que se pongan como estarlas abriendo y a dejarlas ahí abiertas, pues no, pero pues de igual forma estamos haciendo pruebas de rendimiento con su última versión de iOS 17, con su última actualización. Bien, entonces vamos a darle play. Bien, fíjate que con estos juegos cero problemas. Y pues así también vamos gastando un poquito más la batería, pero pues recuerden que más adelante vamos a hacer la prueba de batería en sí como tal. Y también vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces fíjate que en cuanto a rendimiento pues vemos que anda muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y pues bien, por el momento entonces vamos a dejarlo ahí. Fíjate que en 20 minutos aproximadamente que estuve probando estos juegos, todavía seguimos con el 100% de batería. Bueno, no estos juegos, 20 minutos he tardado hasta el momento en abrir todas estas aplicaciones y en estar aquí con estos tres juegos. Claramente que al momento de que ustedes estén viendo este video pues van a ver algunos cortes como para reducir un poco el tiempo, pero sí llevo ya 20 minutos porque aquí en la cámara me dice que llevo 20 minutos grabando. Entonces ya tenemos estos juegos abiertos. Vamos entonces a mirar cómo sería la gestión de la multitarea. Ya tenemos estos tres juegos abiertos. Seguimos todavía con 100% de batería. Eso me ha sorprendido un poco, sinceramente, porque con versiones anteriores ya estarían 99, 98, por ahí aproximadamente. Pero todavía seguimos con el 100% de batería, así que pues me parece bastante bien. Entonces vemos que hasta el momento con estos tres juegos pues siguen abiertos y reaccionan rápido. Vamos a mirar aquí. Sí, vamos ahora con Temple Run 1 también. Así que hasta el momento sin problema, ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vámonos entonces ahora sí, de atrás hacia adelante, a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es Mercado Libre sigue abierto, lo que es eBay sigue abierto, bien. Y las aplicaciones están reaccionando un poco más rápido. Lo que es Amazon sigue abierto, Spotify sigue abierto, Netflix sigue abierto. Vámonos ahora con Tumblr, sigue abierto también. Vámonos ahora con TikTok y sorprendentemente TikTok sigue abierto, ya que esta aplicación siempre se cierra. Con versiones anteriores e incluso con iOS 16, esta aplicación de TikTok se cierra después de haber abierto los mismos juegos y las mismas aplicaciones que siempre abro, ya que siempre lo hago de esta forma. Entonces pues por eso lo estoy haciendo así ahora también. Y fíjate que hasta el momento todas las aplicaciones siguen abiertas y reaccionan rápido. Así que vemos que iOS 17 es una mejora de iOS 16 definitivamente. En cuanto a rendimiento vemos que anda mucho mejor. También les recuerdo que esta es mi experiencia, bien, porque de pronto tú tienes un iPhone XS y te va diferente a como me va a mí, pues bueno. Por eso es que yo siempre les pido que comenten acá abajo en la cajita de los comentarios sus experiencias para ir guiando un poquito a las demás personas. Pero pues vemos que en mi caso pues anda funcionando muy bien. Vámonos ahora con YouTube y sigue abierto. Hasta el momento ni una sola aplicación se ha reiniciado, pues me parece bastante bien, ya que normalmente con hacer estas mismas pruebas... Facebook ya se reinició.
Pero bueno, con hacer estas mismas pruebas ya habrían muchas más aplicaciones cerradas. Pero pues fíjate que hasta el momento siguen abiertas prácticamente todas, bueno, excepto por Facebook, que ya se cerró. Y TikTok sigue abierto, cosa que TikTok siempre se cierra por alguna extraña razón, pero ahora sigue abierto. Así que pues fíjate que en cuanto al rendimiento y las aplicaciones que abrimos, pues bastante bien. Vámonos ahora con los juegos a ver si ya se han cerrado. No, siguen abiertos. Hasta el momento estos dos juegos siguen abiertos. Y lo que es Subway Surf también sigue abierto. Así que pues me parece que el rendimiento ha mejorado bastante. Y la batería ahora sí ya nos empezó a bajar. Ya tenemos 98% de batería. En cuanto a la batería, pues como que al principio parecía que estaba durando más de lo normal. Y pues ahora tenemos 98%. Entonces vamos a ver ahora sí que vamos a iniciar la prueba de batería. En cuanto nos queda cuando acabemos. Tenemos 98% de batería. Todas las aplicaciones están cerradas. Vamos entonces primero con 2 horas en Subway Surf. Vamos a colocarle 2 horas. Vamos a entrar a Subway Surf y 2 horas. Y vamos a ver de esas 2 horas de estar jugando Subway Surf en cuánto nos queda la batería. Les recuerdo que con versiones anteriores hago la misma prueba, ¿ok? Hago exactamente la misma prueba. Antes de continuar, vamos a mirar cómo están las cosas aquí. Recordemos que no tengo SIM card. Tengo el Wi-Fi, el Bluetooth prendido y el AirDrop solamente en contactos. El brillo vamos a subirlo un poquito más. El volumen también, vamos a dejar el volumen, el brillo. Vamos a dejarlos exactamente iguales. Wi-Fi, Bluetooth prendidos. Y entonces ahora sí, vamos a continuar. Les recuerdo que lo he hecho de la misma forma con versiones anteriores. Por si quieren ir a verlos, pues simplemente vayan a mi canal y ahí lo van a encontrar. Van a encontrar varios videos. En este momento ya estamos a punto de terminar con las 2 horas. Y efectivamente así fue, como puedes ver aquí. Entonces vamos a salirnos y vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. 57% en 2 horas de estar con el juego de Subway Surf. Vamos entonces ahora a cerrarlo. Recordemos que tenemos 57% de batería. Y ahora vámonos otras 2 horas con el juego de Asphalt 9. Vamos a iniciar el temporizador de una vez. Listo, ya empezó el temporizador. Brillo, volumen exactamente iguales. Wi-Fi, Bluetooth prendidos. Este juego gasta bastante batería, así que pues vamos a ver en cuánto nos quedan después de las 2 horas. Ya faltando aproximadamente unos 45 minutos me sale el primer aviso de batería baja. En ese momento ya tiene 20% de batería, solo que aquí me salió un anuncio. Entonces vamos a seguir jugando y vamos a ver entonces en cuánto nos queda la batería. Cuando pasen las 2 horas completas, faltan 45 minutos como les mostré. Tenemos 20% de batería actualmente. Gente, en este momento no llegamos a las otras 2 horas, ya que faltan 22 minutos y ya tenemos un total de 5% de batería. Ya tenemos 5% de batería, como pueden ver, brillo, volumen exactamente iguales, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solo contactos, 5% de batería y tenemos todavía 21 minutos para que completen las 2 horas. Vamos a cancelarlo entonces. Vamos a mirar entonces ahora aquí en la configuración cómo estarían las cosas. Vamos a bajarle ahora sí un poquito el brillo. Como pueden ver aquí, la última carga al 100% fue a las 6:11 de la tarde. 6:11 de la tarde, en ese momento ya son las 10:14 de la noche. 4 horas, 26 minutos de pantalla encendida, 16 minutos de pantalla apagada. Probablemente antes de iniciar a hacer el video, antes de empezar a hacer el video, lo que más batería consumió el Subway Surf y el Asphalt 9. Entonces ahora vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Como puedes ver, con iOS 17, Geekbench 6. Tenemos en total 1315 para el single core y 2847 para el multicore. Para Antutu tenemos 566.833. Aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Entonces ahora en conclusión, en cuanto al rendimiento sí veo que ha mejorado, o al menos yo siento que ha mejorado un poco a comparación con iOS 16. En cuanto a la batería no siento que haya mejorado, pero tampoco siento que haya empeorado. Prácticamente está igual a como estaba en iOS 16. Si deberías de actualizar o no, pues sinceramente yo creo que sí deberías de actualizar porque mejora el rendimiento, la batería se queda prácticamente igual
así que pues no habría como ningún inconveniente, aunque recordemos que las primeras versiones es probable que tengan algunos fallos, algunos problemitas o algo así. Hay algunas personas que recomiendan mejor actualizar cuando salga iOS 17.1, pero pues yo sinceramente de una vez actualizaría mi iPhone. Recuerda que para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone XS Max y después con el iPhone XR. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.